aquí el resumen. Y empiezo con este resumen justamente, donde quiero decirte que vamos a estudiar 3 leyes, nada más. ¿Sí? 3. 2 ponderales y una volumétrica. Cuando vas a leer en algún libro o en el mismo texto guía mío, vas a ver que hay más leyes. No nos interesa. Solo vamos a estudiar estitas y solo les voy a pedir estas 3, ¿de acuerdo? Entonces no van a decir, pero ahí he visto la ley de las proporciones múltiples. Sí, hay la ley, déjala, porque si yo no te he explicado, no te la voy a pedir tampoco, ¿de acuerdo? Para que no tengan inquietudes y no tengan confusiones y no sepan qué hacer. A pesar de que saben que cualquier confusión o cualquier duda la aclaramos por WhatsApp también, ¿sí? Bien. Se han clasificado las leyes, chicos, en 2 categorías, ¿sí? Entonces así se dividen en 2 categorías grandes. Una que dice leyes ponderales o gravimétricas, se llaman también. Leyes ponderales o gravimétricas. ¿Por qué? Porque se refieren a peso o a gramos. De ahí viene el nombre, ¿se dan cuenta? Leyes ponderales o gravimétricas que se refieren a masa. Pongan ustedes ahí en paréntesis en su cuaderno, ¿no? Y la otra categoría, leyes volumétricas, que el nombre lo dice claro, se refiere a volumen, ¿sí? Así que ya tienes en tu cabeza la división. Por un lado, las leyes en masa, que se llaman ponderales o gravimétricas, pero la esencia es en masa. Y por otro lado, las leyes en volumen. Están separadas. Y tú tienes que actuar así, ¿ah? Bien. Solamente 2 leyes ponderales, por favor, chicos. La ley de conservación de masa y la ley de las proporciones definidas. Y una sola volumétrica, la ley de los volúmenes de combinación. Normalmente no se habitúa a poner todo el nombre, así largo es, ¿no es cierto? Y se utilizan las formas abreviadas que ustedes ven al extremo derecho en paréntesis. Tú vas a ver en los ejercicios, dice comprobar LCM. Ajá. Y alguien dice, ¿y qué está hablando LCM? Pero aquí les estoy enseñando, ¿sí? Es Ley de Conservación de Masa. LPD, Ley de las Proporciones Definidas. Y LBC, Ley de los Volúmenes de Combinación. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos aprendido la clasificación, los nombres y la forma abreviada. Porque vuelvo a repetir, esta forma abreviada es la que utilizamos en los ejercicios y por lo tanto ustedes se tienen que ubicar, ¿no es cierto? Ya, me imagino que aquí no hay ninguna duda, ¿no? Empezamos con la primera ley, chicos, la ley de conservación de masa. Tú para que sepas el contenido de la ley, tienes que especular el nombre. Ahí está la esencia. Dice, no me acuerdo cómo era, no trates de memorizar. No me acuerdo esta ley cómo era. ¿Qué se llama? Ley de conservación de masa. ¿Qué dirá? Que la masa se conserva. Ahí está en su nombre, ¿no es cierto? Entonces es facilito, facilísimo. La ley de conservación de masa, su nombre lo dice claramente, que la masa se conserva. Pero dice, yo no entiendo eso de que se conserva. Que se mantiene constante, pues. Se conserva significa que se mantiene constante, ¿sí? Ponemos los alimentos al refrigerador para conservar, ¿no es cierto? Inclusive se llaman conservadora. O sea, para que no cambien, que se mantengan. Ajá, eso es. Así que la ley de conservación de masa quiere decir que la masa se mantiene constante. El resumen. ¿Quién ha descubierto esta ley? Esta ley ha sido descubierta por un ruso y un francés. Y da la casualidad que ellos han publicado los estudios al mismo tiempo y por eso se les ha reconocido el mérito a los dos. Así que se llama la ley de Lomonosov, es el ruso, y Lavoisier, que es el francés.
El nombre es solamente en honor a ellos, chicos, para que sepamos que ellos han hecho ese arduo trabajo, ese gran descubrimiento, ¿no es cierto? Que no vamos a hablar nosotros cómo han trabajado, qué han hecho, cuántos días, cuántos meses, que ha sido difícil hasta que han llegado a eso. Lo pasamos por alto. No porque no es importante, pero porque es parte de la historia y porque no tiene mucha incidencia en lo que yo voy a resolver ejercicios y porque el tiempo no nos permite, definitivamente, ¿sí? Así que si quieren saber un poquito más de historia, si quieren, pueden encontrarlo, ¿sí? En cualquier libro habla de eso, cómo han hecho todo. Yo solamente me voy al enunciado. ¿Qué significa enunciado? Que lo van a escuchar varias veces ustedes en las leyes. Digo, enunciado, bla, 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 palabras. Eso es enunciado, ¿sí? Y el enunciado dice así, en una reacción química, la masa de los reaccionantes es igual a la masa de los productos. Es decir, es constante, ¿no? Si es igual, significa que no es ni más ni menos, o sea, es constante, ¿sí? En una reacción química, la masa de los reaccionantes y la masa de los productos son iguales. Fíjense abajo, ¿qué puse? Una reacción. He puesto una reacción, pero de manera general, chicos. Ustedes van a decir, ¿y qué se llama el A, el B, el C, el D, el E? Puede ser cualquier cosa, ácido, base, sal, óxido, anhídrido. No he querido complicarles con fórmulas. Por eso puse de manera general. ¿Qué quiero enseñar aquí? Y quiero que todos dominen esto. Que lo del lado izquierdo se llaman reaccionantes, porque ellos entran en reacción, se unen, se combinan, ¿sí? Los del lado izquierdo se llaman reaccionantes. Número 1, 2, 3 más, no importa el número. Yo he puesto 2, pero puede variar el número, ¿sí? Y los de la derecha, 1, 2, 3, 4 o más, el número no importa, la posición importa. Los de la derecha, de la flecha, ¿no? Se llaman productos, porque ellos resultan, ellos se producen, por eso se llaman productos, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice entonces la ley en esencia? Fíjense ahí abajo, abajito, que la sumatoria de la masa de los reaccionantes, sean ellos 2, 3, 5, no te importa, es igual a la suma de la masa de los productos, sea cualquiera el número. ¿Sí? No hay número fijo, depende de la reacción. Hay más cortas, más largas y gigantes. ¿No es cierto? Esa parte de abajo es la esencia, por favor, chicos. Y eso tienen que comprobar ustedes en ejercicios, así que se quedan con eso. Pónganlo así en un marquito, con colorcitos, con lo que quieren, fosforescente, aunque sea para que les salte a la vista, ¿sí? Suma de la masa de reaccionantes igual suma de la masa de productos. ¿Está claro? Eso solamente les voy a decir aquí, nada más. Esa forma que yo he enunciado es la forma más explícita que hay. Pero hay otras formas de enunciar también. Y de repente ustedes recuerdan que alguna vez se les ha enseñado que decían que en una reacción química nada se crea, nada se pierde, solamente se transforma, ¿no? Y ustedes lo sabían así bonito como una poesía, ¿no? La recitaban. Nada se crea, nada se pierde, solamente se transforma. Y no sé si entendían o no entendían o lo aprendían de memoria y listo, así la cantaban. Si ustedes se detienen y tratan de entender, es exactamente lo mismo que yo dije aquí, pero es dicho con otras palabras. En una reacción química nada se crea. Y dice, ¿y qué quiere decir eso? Que no aumenta, pues. Porque si se crearía, tendría que aumentar, ¿no es cierto? Dice, no aumenta, nada se crea. Y nada se destruye. Ajá. O sea, no se pierde tampoco.
solamente se transforma. Claro, porque toda reacción química significa un cambio, ya es otra cosa después de la reacción. Los productos son distintos a los reaccionantes. Pero ¿en qué momento me ha dicho que se mantiene constante? Está implícito. Si ni disminuye ni aumenta, ¿qué entienden ustedes? Que se mantiene lo mismo, que es constante, ¿o no? Tú tienes 10 bolivianos en tu bolsillo y nadie te da más, pero tampoco gastas, ¿sí? Entonces ni aumenta porque nadie te ha dado nada, pero ni gastas. ¿Cómo es tu capital? Constante, ¿no es cierto? Eso es, ¿sí? Ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, como no es tan explícito ese enunciado, yo no lo he escogido para ustedes, sino he escogido ese otro que dice lo mismo. La masa de los reaccionantes es igual a la masa de los productos, o sea, es constante la masa. Eso nos interesa y eso lo decía la ley. El muchacho que no tenía la presentación de pantalla, ¿ya la tienes? No me acuerdo, no me he fijado que te llamabas. Sí, 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 gracias por esa vuelta a entrar. Ah, qué bueno. Sí, el desastre es el Internet realmente. Depende en qué zona estamos, depende de las horas. Todos tenemos problemas con Internet, más aún que ahora los colegios, nosotros, los que tienen teletrabajo y todo esto, están haciendo uso de Internet. El Internet que nosotros tenemos aquí en nuestro país no es lo más maravilloso del mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, tratamos de arreglarnos como podemos y seguir avanzando, ¿no es cierto? Bien, pasamos a la segunda ley, chicos. Así nomás, no he hecho aplicación, ¿no? No he hecho ejercicios, no. Después pasamos a la parte de ejercicios, ¿sí? Entonces, primero me alimento, ¿sí? Voy a aprender la parte teórica, voy a tener ya conocimiento de esto. Y luego lo voy a poner en práctica en los ejercicios. Entonces, no se preocupen, no creen que vamos a ser así teóricos, porque de esa teoría nada les voy a preguntar al examen, ¿sí? No les voy a preguntar. Pero la vas a necesitar porque si no, no te vas a desenvolver en el ejercicio. Ah, entonces acepten que les dé un poquitito de esa parte aburridita. Yo sé que es aburrida, a mí también me aburre, pero ya. La ley de las proporciones definidas ha sido descubierta por un francés, se llamaba Proust. Proust, la ley de las proporciones definidas. Y dicen también, no me acuerdo cómo era esta ley, ¿te acuerdas tú? Pero ve su nombre, pues. ¿Qué dice? Que es una ley de proporciones definidas. Entonces me invento y digo, dice que se combinan en proporción definida, fija. Y listo, casi listo, ¿sí? De su nombre. ¿Qué dice la ley? Que se combinan en proporción fija o en proporción definida. Más o menos, ya. Entonces, el enunciado dice, cuando se combinan dos o más elementos, cuando se combinan dos o más elementos para formar un determinado compuesto, aquí he saltado eso. Ustedes escríbanlo completo, por favor. Esto falta aquí. Cuando se combinan dos o más elementos, ahí está bien, para formar un determinado compuesto, ¿sí? Ahí falta, para formar un determinado compuesto, siempre lo hacen en proporción fija definida, ¿sí? Entonces ustedes han complementado aquí, cuando se combinan dos o más elementos o compuestos, está bien. Siempre lo hacen en proporción fija definida, pero cuando hablamos de elementos, falta decir que para formar un determinado compuesto, que se extiende a los compuestos también, desde luego que se extiende. ¿Cuál es la esencia? ¿Proporción fija o proporción definida? Esa es la esencia. Y nos preguntamos, ¿qué sabios estos elementos? ¿Cómo sabrán ellos
mira que lo saben, combinarse en esa proporción fija definida, ¿saben? Y no les podemos engañar, no les podemos tomar el pelo para nada, van a ver ustedes en ejercicios. Y quiero que lo tomen así, que lo entiendan así, porque lo pueden ver un poco divertido, ¿no es cierto? Le pueden ver lo interesante, ¿no? Que no les podemos hacer equivocar, que ellos saben cuál es la proporción fija definida y siempre la cumplen. Siempre la cumplen porque es una ley y las leyes son para cumplir. Bueno, que hay algunos infractores que no las cumplen también, pero no son los elementos, por si acaso, ¿sí? No estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestros elementos, ellos sí respetan la ley. Se combinan en proporción fija definida, ¿de acuerdo? Ya. Y para que tengan ustedes simplemente un poco la idea de qué proporción fija definida estoy hablando yo, aquí les he dado el ejemplo más simple, más fácil que hay, que es de la formación del agua, ¿sí? Ahí está la reacción. Hidrógeno gas, H2, más oxígeno gas, O2, resulta agua. Esta ecuación nosotros la tenemos que igualar. Y por eso aparece un 2 adelante del hidrógeno y un 2 delante del agua. Ahora quiero que nos pongamos de acuerdo, por favor. He elegido la reacción más simple que hay. No hemos hablado hasta ahora de reacciones en concreto, ¿no es cierto? Pero ahora sí, nos toca. La reacción más simple. Los de la izquierda son los reaccionantes, los de la derecha, que es el de la derecha, es producto, ¿no es cierto? Cada que ustedes van a escribir una reacción, chicos, lo primero que tienen que hacer es igualar. Y yo creo que ya se les ha enseñado, tu obligación, así que sabes, ¿sí? Es igualar la ecuación sin que nadie te lo diga, porque nunca te lo van a decir, ¿de acuerdo? Así que hemos igualado y estos números de adelante, grandes que los ves, se llaman coeficientes. Y eso quiero que todos manejen este término, coeficientes. Bueno, el nombre completo es coeficientes estequiométricos. Muy largo, ¿no? Estequiométricos. Pero vamos a aprender nosotros estequiometría también, ¿sí? Por el momento, coeficientes, díganles, no hay lío. ¿Quién es el coeficiente del hidrógeno? El 2 de adelante. Y el 2 chiquitito, ¿qué se llama? Hemos aprendido en conceptos, subíndice. Así que vamos a hablar el mismo lenguaje, chicos, ¿no? Coeficiente es el que resulta de la igualación. El hidrógeno tiene 2, el oxígeno tiene 1. El 1, por si acaso, en química siempre es invisible. No lo van a ver al 1. Y el agua tiene coeficiente 2. Los numeritos de abajo, los chiquititos, se llaman subíndices y representan los átomos gramos en un mol, además, ¿no? Ya hemos establecido eso, ATG, átomos gramos en un mol. Muy bien. Ahora fíjense en la parte inferior, por favor, debajo de la ecuación. ¿Qué dice? Que tengo 4 gramos de hidrógeno. Y dice, ¿y por qué? Porque tengo 2 por 2, 4 hidrógenos, se multiplican 2 por 2, 4, y el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces son 4 gramos de hidrógeno. Y tengo 32 gramos de oxígeno, como ha resultado que el peso atómico del oxígeno es 16 y el doble, tengo 2, son 32. Si ustedes se preguntan por qué H2, por qué O2, les tengo que hacer recuerdo que todos los gases se escriben en forma biatómica. No están tranquilos solos y buscan compañía. Dicho de una forma así un tanto alegórica, ¿sí? Pero en realidad tiene su explicación con los electrones, con la regla del octeto, con no sé qué cosas que no les quiero complicar, ¿sí? Simplemente recuerden que los gases se escriben en forma biatómica, de a dos, porque solitos no les gusta estar ya, listo, y quieren de a dos. Ahí está.
Hidrógeno gas, H2. Cloro gas, cloro 2. Nitrógeno gas, N2. Así que cuando tú escuchas que es gas, le pones 2. Ahí está. Hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Ya. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que se van a combinar 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. Siempre. Toda la vida se van a combinar 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. ¿Y cuánto será que nos va a dar de agua? 36 gramos seguramente, porque ahí estoy aplicando la ley de conservación de masa, ¿no? Ya, pero no está ahí la respuesta, porque no eso quiero explicar la proporción. ¿De qué proporción fija definida está hablando ese señor? Porque no lo entendemos, parece que nos está hablando en francés, ¿sí? Proporción fija definida, no la veo. Para que tú veas esa proporción fija definida, haz pues cociente entre hidrógeno y oxígeno. Y he dividido el hidrógeno sobre oxígeno para tener proporción, ¿sí? He simplificado gramos, he simplificado 4,32 y me da un octavo. Un octavo. ¿Y qué es ese un octavo? Ahí está. La proporción en que se combina el hidrógeno con el oxígeno. Fija, definida, nadie la mueve. Así que para que se combine el hidrógeno con el oxígeno con la finalidad de que nos dé agua, la proporción es 1 a 8. Eso es, nada más. Entonces yo les decía que ellos son muy respetuosos de la ley y nunca la incumplen. ¿Así? A ver, ¿cómo será eso? Yo les digo 100 gramos de hidrógeno y 800 gramos de oxígeno. Están en la proporción fija, definida, se van a combinar y ustedes dicen sí o no. 100 gramos de hidrógeno y 800 gramos de oxígeno. ¿Sí? Sí. 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 Porque sobre 800 me da un octavo. Sí, dice, se combinan así. Maravilla. Muy bien. Ya, escuchen ahora. Yo les voy a decir, a ver chicos, combínense. Bueno, los chicos son el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Yo quiero que ustedes se combinen. Y 100 gramos de hidrógeno y te doy 1000 gramos de oxígeno. O sea, 100 gramos de hidrógeno. Digo, aquí está, combínate con 1000 gramos de oxígeno. ¿Me hace caso? No. 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 No, porque no está en la proporción. ¿Y saben qué me dice el hidrógeno? Gracias. Pero no necesito 1000. Yo solamente necesito 800. Con eso estoy feliz. ¿Y qué hago yo con los 200? Porque le he dado 1000, ¿no? Y ese me ha rechazado. Dice, yo solo necesito 800, ¿verdad? Por la proporción fija definida. Y 200 no me importa. ¿Qué se llama ese 200 sobrante? Exceso. Sobra. Se queda y se pone al lado derecho como exceso. Y ahí vamos a pasar a los problemas de exceso. ¿Sí? Vamos a pasar a los problemas de exceso dentro de esta misma ley. Entonces, ¿cuándo se presentan? Cuando no se cumple la proporción. Yo les he dicho. Son muy sabios. Son muy inteligentes los elementos. Y no se combinan como nosotros queremos. No les tomamos el pelo. No se puede. Porque le he dicho a ese hidrógeno 100. Combínate pues con esos 1000 de oxígeno. Y él me ha dicho, no, yo solamente necesito 800 y lo resto que se quede. Y eso que se queda es oxígeno, es exceso. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Si le digo al oxígeno 800 gramos, mira, te doy 200 gramos de hidrógeno, ¿qué tal? Y él dice, no, gracias. Yo solo necesito 100 y los otros 100 se queda como exceso. Así que puede sobrar cualquiera, ¿no es cierto? Eso tienes que ver tú en el cálculo. Bueno, eso es así como un cuentito, solamente que quiero que les guste y que al final entiendan lo que se llaman problemas de exceso. Generalmente, de la experiencia que tengo de semestres anteriores, de años anteriores,
Casi todos entienden los problemas de exceso, ¿sí? Las reconocen. Bueno, alguna vez se equivocan un poquito en el cálculo, ya no puedo decir que siempre lo hacen muy bien, pero por lo general entienden la esencia y eso quiero yo que entiendan ustedes. Dicen algunos es difícil porque nunca tú vas a escuchar la palabra exceso en el ejercicio. Y dice yo que soy adivino, no, pero te voy a dar elementos para que puedas reconocer tú rápidamente un problema de exceso. Y ahí dice, si en una reacción química tenemos dos datos, subrayado dos, ¿no? Es un indicativo que hay exceso o sobrante, el cual siempre se coloca al lado derecho con los productos porque se queda. No quiere ese otro reaccionar con él, entonces me queda ahí junto con lo que resulta, con mis productos, lo sumo yo ahí. Y si te olvidas de él y no lo sumas al lado derecho, vas a estar en problemas, porque no se te va a igualar, no se te va a comprobar la ley de conservación de masa, así que no lo pierdas, ¿sí? Entonces aquí hemos aprendido cómo actuar, chicos, ¿sí? Tú estás frente a un ejercicio y lo primero lo miras, la ecuación, los datos, ¿sí? Y te preguntas, ¿habrá exceso o no habrá exceso? Porque nadie te va a decir, ¿sí? Pero tú no vas a tener ningún problema porque vas a razonar de la siguiente manera. Si chequeas la ecuación y ves un solo dato en toda la ecuación, fija, no hay exceso, ¿sí? Porque con un solo dato en la ecuación podemos calcular todo lo demás mediante regla de 3 o factores de conversión, el método que le agrada a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces yo te doy una ecuación, por lo más larga que sea, que tiene 3 reaccionantes, 4 productos, ya, en total 7. Larga, ¿no? Y entre esos 7 solamente te doy un dato. No importa izquierda o derecha, pero tú vas a tener ahí algo de que agarrarte, un dato. Y en base a ese dato, sabes calcular todo lo demás. Ok. Entonces ya quedamos. Si en una ecuación tú ves un solo dato, no te conflictúes. No es exceso. Imposible, absurdo, ¿sí? Que sea exceso. Pero venimos aquí. Si en la reacción tú te enteras que hay dos datos, dos números que te da ahí, no pienses que han sido bondadosos, que te han dado dos números. Te han dado dos datos porque fija uno de ellos sobra. Tú vas a tener que averiguar cuál sobra. Y esa sobra que la vas a detectar tú, la vas a colocar al lado derecho, le pones ahí abajo así bonito, exceso, y lo tomas en cuenta cuando compruebas la ley de conservación de masa. ¿Sí? Entonces aquí les he enseñado cómo se procede, pero en bla bla nomás, ¿no? ¿Valdrá? Claro, porque eso lo tienes que utilizar cuando vamos a trabajar con números, ¿no es cierto? Entonces lo recuerdas. Ya. No nos toca todavía eso, pero ya he aprendido teóricamente qué tengo que hacer. Y voy a explicar, para terminar ya con la teoría, librarnos de esa parte fea, ¿no es cierto? La tercera ley, que es una ley volumétrica. Su nombre lo dice claramente. ¿Por qué se llama volumétrica? Porque voy a trabajar en volumen. Por eso, chicos, les decía, repasen unidades de masa, unidades de volumen y conversiones entre estas unidades. Necesitamos, porque aquí estoy hablando de la ley de conservación y la ley de las proporciones que van a ser en masa, gramos o kilogramos, son las unidades que más utilizamos. Gramos
o kilogramos. Y unidades de volumen en la ley volumétrica, que pueden ser cc's, mililitros, litros o metros cúbicos, cualquiera. Pero tú tienes que estar en la capacidad de distinguir que estas son unidades de masa, que estas son de volumen y que no puedo mezclarlos, ¿no es cierto? No puedo mezclar unidades de masa con unidades de volumen. Eso tiene que estar claro en tu cabeza para que no cometas errores. Esta ley. Antes de darles el enunciado, empiezo con una observación ahí arriba. Dice solo para gases. Chicos, no tienen permiso utilizar esta ley si la reacción no es para gases. Y dice, y recién nos está diciendo eso aquí. ¿Cómo era de las otras? No he dicho nada en las otras. ¿Qué significa eso? Que las anteriores no tienen ninguna limitación. Pueden ser para sólidos, para líquidos y para gases. Ya, ellas, para todo. Esas anteriores, ¿no? En cambio, esta tiene su limitación. Dice, tú solo cumples para gases y nada más. Y si intentas aplicarla para otros, te equivocaste. Listo, lo has arruinado. ¿Sí? Entonces es válida solo para gases, se van a acordar. Y dice, ¿cómo voy a saber yo que son gases? La ecuación te va a decir, ahí al ladito va a estar una G. Y cuando tú al ladito ves una G, esa la vas a interpretar como que es en estado gaseoso. Bueno, ya sabemos, para gases. ¿Y qué dice pues? Aquí está el enunciado. Dice, los volúmenes consumidos, los de los reaccionantes, he puesto la R es reaccionantes, izquierda, ¿no? Y los volúmenes producidos, he puesto la P, derecha, ¿sí? Ya hemos aclarado eso. Están determinados por los coeficientes estequiométricos de la ecuación. ¡Qué bonito! Directamente. Así de fácil, así de rápido. Para que yo sepa los volúmenes, dice, todos, tanto los de la izquierda, R, como los de la derecha, P, me fijo en los coeficientes estequiométricos de la ecuación. ¿Significa esto que yo igualo la ecuación? Veo los coeficientes y ya sé la relación entre volúmenes. Esto, chicos, es una cosa muy bonita, muy fácil. Van a ver ustedes que van a tener ejercicio con esta ley, que les lleva 5 minutos y ganan 20 puntos. Así de fácil. Porque no hay que calcular tanta cosa, no sé qué. Rápido, fácil. Pero no se enamoren mucho, por favor, de esta ley, porque tiene su limitación, ya saben. Claro, nos gustaría, como es facilita, bonita, la aplicaremos siempre, pues. No, no puedes. Solo la vas a aplicar cuando se trata de gases. ¿Has entendido, no? Ya. He terminado. Esa parte teórica, aburrida, fea, ya terminó. Ya, respiramos, aliviados. Qué bueno. Aquí la tienen si la quieren repasar, ¿sí? Entonces tienen los videitos que les he dicho sobre la ley de proporciones, la ley de Gay-Lussac, la ley de conservación, y aquí les he puesto unos ejercicios. Aquí tenemos unas pizarritas con ejercicios, porque ustedes entenderán que esto es lo fundamental para los exámenes. Estos son los ejercicios. Y empezamos con un ejercicio aquí que les voy a dictar el ejercicio, les voy a tratar de ubicar más o menos, pero les voy a dejar que ustedes hagan los cálculos, están hechos los cálculos, entiendan los cálculos, entonces diré, ¿sí? En la casa. Hoy es nuestra última clase de esta semana, ¿no es cierto? Hoy es miércoles. Y nos vamos a ver recién el día martes. Y para que no extrañen mucho química, van a decir tantos días que no van a pasar química,
Les voy a dar aquí algunas cosas para que se entretengan, para que se diviertan, ¿sí? Hasta el próximo martes. Y el martes me van a decir qué tal les ha ido. ¿Ha sido divertido, bonito, feo, horrible o qué? ¿Listo? Ya. Anotamos un primer ejercicio, por favor. Quiero que anoten en su cuaderno. Dicto. Se da la siguiente ecuación. Dos puntitos. Se da la siguiente ecuación. Dos puntitos. Copien, por favor, la ecuación, simplemente las fórmulas. No van a poner ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni ese 2 del cloruro de sodio. ¿Sí? Tiene un 2 ahí adelante, el cloruro de sodio. No pongan nada. Solo las fórmulas. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Es decir, tengo 2 reaccionantes y 2 productos. Copian eso en su cuaderno. Ya. Yo les voy a decir los nombres. Sí, dime. Esta ley de la conservación de la masa es primero A que iguala por tanteo y luego A que iguala lo que, o sea, A que iguala los gramos de cada uno, los que está separado por la flecha a la izquierda y a la derecha, ¿no? Sí. Así es. Ya, gracias. Ya. Entonces se da la siguiente reacción, ¿sí? O ecuación, como quieren. Escriban. Primero, lo copian de ahí. Carbonato de calcio. Se llama, yo les estoy dando el nombre. Carbonato de calcio. Más cloruro de sodio. Ahí está la fórmula. Resulta cloruro de calcio más carbonato de sodio. Entonces yo les he dado los nombres, ustedes han copiado las fórmulas para que puedan hablar también si quieren leer la ecuación, ¿no es cierto? No digo calcio CO3, no digo Na cloro, ¿no? Digo los nombres. Entonces es carbonato de calcio más cloruro de sodio, resulta flecha, cloruro de calcio más carbonato de sodio. Así peladito, sin nada he dicho, ¿no? Van a poner. La pregunta del ejercicio, o el dato y la pregunta, mejor dicho, ¿no? Se dan, sigo escribiendo en mi cuaderno, se dan 555 gramos de cloruro de calcio. Se dan 555 gramos de cloruro de calcio. La pregunta, comprueben la ley de conservación de masa y va a aparecer abreviado LCM. Comprueben LCM. Y ahí rápidamente nosotros nos ponemos a pensar y les he puesto el fundamento teórico, por favor, fíjense, para los que dicen, pero ¿qué me pide? No entiendo. Te pide que la suma de la masa de reaccionantes sea igual a la suma de la masa de los productos, lo que preguntabas tú hace rato, ¿no? Suma de la masa de reaccionantes, es decir, los dos de la izquierda, que sea igual, igualito, igualito, a la suma de la masa de los productos, que son los de la derecha. Entonces, analizando la reacción, yo quiero que ustedes se den cuenta que tengo que sumar 2 a la izquierda y 2 a la derecha, 4. Pero solamente tengo uno. ¿Han visto? Un solo dato. Se van a conflictuar, van a pensar, ¿hay exceso? ¿No hay exceso? Yo creo que no. Dijimos, cuando hay un solo dato, nada que ver. Pero sí o sí, tengo que averiguar X, Y y Z. Si no, ¿qué cosa vas a sumar, pues? ¿Sí? Así que tus incógnitas ya las pones. El primerito le he puesto X, el segundito le he puesto Y y el ultimito le he puesto Z. Ya tengo la visión clara
que yo tengo que calcular a como de lugar estas tres incógnitas. Y en cuanto las tenga, me será bien fácil sumar izquierda, sumar derecha y comprobar la ley de conservación de masa, ¿verdad? Ok. Metodología. Les voy a dictar los pasos, chicos, porque estos pasos que yo voy a dictar como parte de metodología son siempre así. Nunca cambian. No van a pensar que solamente en este mi ejercicio. No, en 10 más, en 100 más, en 1000 más. De este tipo, siempre se va a proceder de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces, en la metodología pongan, por favor, primer paso. Se iguala la ecuación. Ya lo he mencionado en unos minutos atrás, ¿no? Se iguala la ecuación. Nadie les va a decir, no va a decir, oye, iguala. No, tú sabes, sale de adentro, ¿sí? Y lo primero que haces, igualas, porque si no, no vale nada. Lo arruinaste, ¿sí? Primer paso, igualamos la ecuación. Las igualaciones se hacen por tanteo, chicos, ahora al principio, porque todavía no hemos aprendido otros métodos. Así que las ecuaciones que van a tener ustedes por el momento van a ser para igualar simplemente por tanteo. Significa que van a ser ecuaciones simples que se pueden igualar un calcio, un carbono, un carbono, 3 oxígenos, 3 oxígenos, así, tanteando. Por eso se llama método de tanteo, ¿no es cierto? Tanteando. Y te das cuenta cuando cuentas los sodios, que a la derecha tienes 2, ¿verdad? Así viene la fórmula, sodio con 2, y que a la izquierda tienes 1. Y de ahí resulta este 2, un poco borroso, pero yo creo que se ve, ¿no? Un 2 tengo. El único coeficiente distinto a 1 es solamente al cloruro de sodio, que lleva 2. Y yo pregunto, ¿y los demás qué coeficiente tienen? Y me dicen nada. ¿Qué cosa? Nada para mí es 0. Y no me van a decir que tiene 0. 1. Ya dijimos que 1 en química es invisible. No voy a poner H2O1. ¿O ustedes así escriben el agua? H2O1. No, no. Si es O nomás, ya sabes que es 1. Lo mismo aquí. El coeficiente del primero, del tercero y del cuarto es 1. Invisible. Muy bien, hemos cumplido el primer paso, cumplido. Igualamos la ecuación. Segundo paso, chicos. Segundo paso. Se calculan los pesos moleculares de todos. Reaccionante y producto, ¿no? He dicho todos, significa todos. Se calculan los pesos moleculares de todos. Y se colocan, fíjense, ahí arriba como unos sombreritos, si quieren verlo así, ¿sí? Hace mucho sol ahora, miren, ha salido el sol. Entonces les ponemos sombreritos para que no se quemen, todos así con sombreritos. ¿Quiénes son estos sombreritos? Los pesos moleculares que ustedes han aprendido a calcular, ¿no es cierto? Por eso hemos practicado en conceptos generales ayer cálculos de pesos moleculares, ¿se acuerdan? Así que ustedes ya son capos. Ahí ponen los pesos moleculares. Y atención, suben los coeficientes delante de los pesos moleculares. Le pones una cintita a tu sombrero, así un adornito bonito. Ese adornito va a ser el peso, el coeficiente. ¿Sí? Ya, repito, segundo paso, ¿sí? Segundo paso. Se calculan los pesos moleculares de todos. Y dije, lo ponemos arriba, así como un sombrerito. Y delante de ellos suben los coeficientes de la ecuación. Delante de cada uno suben los coeficientes. Y aquí ven ustedes que delante del 58,5, que es el peso molecular del cloruro de sodio, hay un 2,
dice 2 por, se multiplica, ¿no? Y dice, ¿y de dónde es ese 2 su coeficiente, pues? Y los otros no tienen adornitos, no tienen nada, tienen, es el 1, pero no se ve. Si otro tuviera un 5, sube el 5. Si tuviera un 4, sube el 4. Ahí donde corresponde, ¿no es cierto? A su sombrero. No lo vas a cambiar, ¿no? Cada uno con su coeficiente. Paso 3. Paso 3. Ya he pasado el segundo. Entonces, ya ven, hemos colocado los pesos moleculares. Ustedes van a calcular también luego para comprobar si les dan estos números o no, porque son los verídicos, no son inventados, ¿sí? Y pasaríamos entonces ahora al tercer paso. El tercer paso dice así. Se plantea una regla de 3 o factores, ya hay la dualidad, cada uno como quiere, se plantea la regla de 3 o factores de conversión entre el dato y la pregunta. Entre el dato y la pregunta. Ya, repito el paso 3, ¿sí? Que ya aquí recién empezamos a calcular, ¿sí? Se plantea regla de 3, si te gusta la regla de 3. Aquí hemos trabajado con reglas de 3, ¿sí? Se plantea la regla de 3 o factores de conversión entre el dato y la pregunta. Ya. Lo dejamos. Y el paso 4 y último, se suman los reaccionantes, se suman los productos y se comprueba la igualdad. Se suman los reaccionantes, se suman los productos y se comprueba la igualdad. Entonces tenemos 4 pasos, ¿no es cierto? Primero, igualar. Segundo, sacar pesos moleculares y subir los coeficientes. Tercero, hacer tus cálculos con reglas de 3 o factores de conversión, como tú has elegido. Y cuarto, ya el final, ya terminamos, sumar a un lado, sumar al otro y comprobar que nos han dado igual. Y no crean que siempre les va a dar igual. Van a haber veces en que ustedes van a calcular y se van a quejar, se van a enojar, pero espero que no conmigo, ¿no? Y van a decir, pero no iguala, no me ha dado igual. Qué pena. Quiere decir que te equivocaste, porque esta ley no tiene excepciones. Si no te da, fija, te has equivocado. ¿Y qué hago? Vuelves a hacer. Vuelves a verificar 1 por 1 hasta que encuentras el error, porque siempre la masa de reaccionantes tendrá que igualar a la masa de los productos. ¿Está claro, chicos? Lo teórico. Ya. Y ahora todo ese teórico lo vamos a comprobar aquí, pues, en este ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que ver? Que el primero hemos cumplido, el segundo hemos cumplido, ahí arriba, el tercero. El tercero está aquí con reglas de 3. Dice, no me gustan las reglas de 3. Excelente. Haz tus factores de conversión que sabes. Y vas a encontrar los mismos resultados. Al sumar izquierda, fíjense, y al sumar derecha, sale el mismo número, 1085. Verifiquen, pero ustedes, chicos, no crean así nomás porque yo les digo. No, tienen que ser incrédulos. Y van a verificar eso. Tienen tiempo, ¿no? Hasta la próxima semana. Yo aquí les he enseñado, les he dado la metodología. Y lo demás, ya pues, ustedes. Aquí les he puesto otro ejercicio que también me gustaría que lo vean.
lo revisen ustedes, está hechito, está explicado inclusive con palabras, mira. ¿Y qué ves? ¿Ves que es la misma ecuación, no es cierto? La ecuación no la he cambiado, pero he cambiado los datos. He dado 400 kilogramos de primero y 585 del segundo. ¿Listo? ¿Se les ha prendido el foquito? Problema de exceso, ¿no? Les he enseñado. Dos datos en la misma ecuación. ¿Para qué? Si yo con uno he podido, ¿no? En el anterior. ¿Y por qué estos me dan dos? Ah, por aquello que uno va a sobrar. ¿Cuál va a sobrar, pues? Nunca se sabe. No van a creer que hay reglas, que el más grande va a sobrar, o el de la izquierda, o el de la derecha. Lastimosamente no hay regla en eso. Puede sobrar cualquiera, pero tú tienes que averiguar cuál es. Y ahí dice todo, explica, está resuelto. Y aquí les he puesto un ejercicio con la ley de los volúmenes de combinación, gases. Miren qué facilito es, no tienen sombreros, ¿no? No, está nublado. No necesitan sombreros ellos, porque solo actúan los coeficientes, ¿se acuerdan? Es que así les dije. Y los coeficientes son 1 del nitrógeno, 3 del hidrógeno y 2 del amoníaco. Les he dado un volumen, se calculan los otros. ¿Cómo? Solo con coeficientes. Ahí dice también en palabras. Y les hace recuerdo también que solo es para gases, hasta que aprendan. Voy a decir 2 veces, 3 veces, 10 veces, así como un disco rayado, no importa. Pero ojalá que se quede con ustedes esa información, ¿no es cierto? Ven en paréntesis, G, gases, dice esa G del paréntesis. Luego les he puesto una ecuación con la misma ley, pero un poquito más compleja, 2 reaccionantes y 2 productos. Se resuelve igual rapidito. Y les he puesto una con la ley de los volúmenes de combinación también con exceso, para que entiendan ustedes que exceso puede haber en todas, tanto en las de masa como en las de volumen, se procede de manera similar. Dejo, por favor, chicos, estos ejercicios para que ustedes, dije, se diviertan. Yo creo que se divierten o no. ¿No? Son bonitos. No van a decir que no. Cuando tú vas a llegar a entender y vas a ver que se te da un ejercicio y lo puedes hacer solo, es satisfactorio. Te quedas contento y dices, qué bien, ya he entendido, ¿no es cierto? Y ya puedo hacer cualquier ejercicio. Van a tener, chicos, van a tener al examen, les digo eso solamente para incentivo, ¿sí? Para motivarles, ¿sí? Estoy diciendo con la finalidad de que les motive. ¿Qué? Que van a tener en el examen 2 ejercicios de leyes. 2. Cada ejercicio vale 20 puntos. ¿Cuánto hacen 2? 40. ¿Cuánto vale el examen? 100. Estoy hablando ya del primer parcial, ¿no? Porque estamos en camino. Nos estamos preparando para el primer parcial, ¿no es cierto? Entonces, este examen, casi la mitad va a ser leyes. ¿Y sacan alguna conclusión ustedes de ahí? Sí. ¿Qué leyes vale la pena aprender y saber? Porque casi salvo mi examen con leyes. Si van a hacer 40 puntos, hago una cosita más y ya tengo nota de aprobación. ¿Y quién no quiere tener buena nota? ¿Sí? Así que, por favor, préstenle mucha atención a las leyes, traten de enamorarse de ellas porque son bonitas, son lindas y cuando llegas a conocerlas, a hablar con ellas, te vas a dar cuenta que sí, es algo atractivo. Y si fuera de eso es útil también, porque me va a ayudar en mi calificación al examen, yo creo que es suficiente motivación, chicos, para que ustedes le pongan interés. Es decir, no les he dado ninguna tarea, ¿no es cierto?, para la próxima semana. Mañana me van a entregar ese cuestionario que lo están haciendo hace una semana.
y hasta el día martes no tienen tarea, ¿no es cierto? Pero no van a decir, qué feliz, no tengo tarea. Sí, para que me entregues no tienes tarea, pero tienes para estudiar. Tómate un día una media hora, otro día otra media hora, y si estudias una hora, yo creo que es suficiente. ¿Necesitas un poquito más? Tú ve. Depende un poco de la base de cada uno. Hay unos que saben más, otros que saben menos. Los que saben un poco menos, no se preocupen. Solamente le tendrán que dedicar un poquito más, pero igual pueden estar entre los mejores estudiantes, ¿no es cierto? Depende del esfuerzo que pone cada uno. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Aquí hemos terminado la clase. Nada más por hoy. Con los que no pasan laboratorio conmigo, nos veríamos directamente el día martes, pero los que pasamos laboratorio hoy, les hago recuerdo, el grupo 2, nos encontramos, nos conectamos, les mando el link a las 10:30, y el otro grupo 3, les mando el link a la 1. Así que hoy tenemos 2 grupos de laboratorio, a las 10:30 y a la 1, según ustedes se han inscrito en el G2 o en el G3. Y hoy sí voy a tomar asistencia, voy a hacer mi registro, y esto va a servir para saber quiénes van a dar repaso la próxima clase, porque ya dijimos que las asistencias en laboratorio son obligatorias, ¿sí? La semana pasada nos hemos encontrado un ratito con unos cuantos, les he dado algunas indicaciones, pero hoy es la clase en serio, ¿sí? Entonces hoy se va a tomar asistencia, no se pierdan, por favor, ¿sí? 10:30 y 1. Los demás, tómense el tiempo para dedicarse a las otras materias que tienen en su horario. Pasen un lindo fin de semana, vamos a tener elecciones y ya vamos a saber quiénes van a ser nuestras autoridades. Y el día martes nos reencontramos en nuestra clase. Gracias, chicos, por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta luego.